El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y continuamos con esta jornada de miércoles hoy, especialmente sobre el tema del agua. No queremos una ley general de aguas fascista, como ya lo dijo el investigador de la UNAM en el programa anterior. Por favor, no se lo pierdan. Fue la entrevista con Rafael Huizar Álvarez, técnico titular del Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la UNAM. Él es doctor en geohidrología y ha hecho una revisión al detalle de la ley presentada por el gobierno a la Cámara de Diputados para Ley General de Aguas, una ley que es del todo rechazable, repugnante incluso, porque es anticonstitucional, va en favor de los industriales, de unos cuantos, y pues en contra de la vida humana. Ahora estamos con otro mega señor, así gigantesco, Alberto Montoya Martín del Campo, catedrático de la Universidad Iberoamericana y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, Asociación Civil. Junto con él está Walter Ángel, ingeniero electrónico de la UNAM, y él ha hecho una investigación seria sobre la soberanía energética y de agua en México. ¿Cómo están, Alberto, Walter? Muy bien, ¿cómo estás, Tere? Gracias. Mucho pues gusto. Estamos preocupados, estamos interesadísimos, moviendo lo más que podemos, haciendo escuchar las voces de los que sí saben y de los que sí aman, porque no basta saber, sino que hay que amar, ¿no? Hay que amar. Hay que amar México, hay que amar a los mexicanos, hay que amar la vida para poder defender el agua. Hay que la soberanía nacional, la soberanía alimentaria. Es que esta ley que presenta el gobierno atenta incluso contra la soberanía alimentaria. Es un atentado contra los mexicanos y nuestro proyecto y nuestras condiciones fundamentales de vida. Realmente esta ley es parte de todo este conjunto de modificaciones que se hicieron en el ámbito constitucional en materia energética, y que como parte de la tecnología que requieren los nuevos métodos de extracción de hidrocarburos, tanto del gas como del petróleo, mediante lo que ya en general la gente conoce como el método de la fracturación hidráulica. El método de fracturación hidráulica, muy sintéticamente, consiste en que en cierto tipo de yacimientos, denominados de lutitas, los hidrocarburos están entreverados en estas rocas. La gente de otras generaciones recordaba aquellas planchas que tenían una especie como de mica, a las que se le aplicaba energía eléctrica y producía el calor de la plancha. Bueno, estas lutitas son semejantes a este tipo de micas, y entre los intersticios de estas rocas hay moléculas de gas, moléculas de petróleo. Entonces la técnica que se desarrolló en Estados Unidos consiste en fracturar esas rocas con agua a altísima presión, pero entonces se requiere incorporar un conjunto de otros componentes químicos que permiten que fluyan esas moléculas de gas o de petróleo, que son altísimamente contaminantes, y que por el otro lado, desde el punto de vista mecánico, produce incluso temblores de tierra. Bueno, la necesidad, la dependencia energética de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una nación que no es autosuficiente en energía, en particular en los hidrocarburos y en particular el petróleo. Entonces usan el petróleo del mundo y tienen que acudir a métodos totalmente contrarios a la sustentabilidad ambiental y tanto en cuanto al consumo como en cuanto a los métodos de producción. Este gobierno se ha puesto totalmente al servicio de la necesidad de la soberanía energética de los Estados Unidos, de sus bancos y corporaciones petroleras, y ha sometido a nuestra nación a condición de objeto de estos intereses, al grado de que se modificó, se rompió un pacto constitucional que proviene de un gran movimiento social y revolucionario de hace un siglo. De manera que hace un siglo fue necesario
el que hubiese un movimiento revolucionario para que la nación recuperara la propiedad de los bienes del subsuelo. Entonces estamos hablando tanto de la riqueza que existe en cuanto a recursos energéticos, hidrocarburos, como también minería y también el agua. Lo que está haciendo este gobierno es entregar no solamente los recursos, sino las industrias, las infraestructuras y la operación incluso de todas estas actividades, que por su propia naturaleza deben ser considerados elementos fundamentales de la vida y de los derechos humanos. Aquí entonces tenemos una visión totalmente contrapuesta de lo que debe de ser un gobierno. Un gobierno debe de representar al pueblo y debe de servir al interés y las necesidades humanas. Este gobierno no representa a los mexicanos y no trabaja para satisfacer nuestras necesidades con nuestros propios recursos. Llamó mucho la atención que fueran de los 3 partidos los autores o los que presentaron a la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley. ¿Por qué? Hay una supresión. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Hay una supresión de la representación del pueblo de México. No estamos representados, no estamos siendo, digamos, el pueblo de México no está representado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Esto está poniendo al país en una condición de gravísima vulnerabilidad y estamos viendo manifestaciones que claramente indican que esta condición, este régimen injusto, solamente se sostiene mediante la fuerza, es decir, mediante procesos de instalación de una violencia física directa sobre la población, un estado policíaco militar. Entonces, ¿tú crees que están coaccionados los diputados o todos aquellos miembros del PAN, del PRI, del PRD que se pusieron de acuerdo para presentar una iniciativa de ley que atenta contra la soberanía nacional? ¿Crees que ellos están bajo amenaza presentando esta ley a la Cámara de Diputados? No es una amenaza, es simple y sencillamente... que coinciden 3 partidos en presentar una ley que atenta contra la soberanía nacional? Porque la política se ha desvinculado de la ética. Quienes están ahí no están actuando en función de un criterio y de un imperativo ético. El imperativo ético es muy preciso y muy claro, no es una cosa abstracta. El imperativo ético consiste en reconocer que toda persona concreta y el universo de personas concretas somos fines, no somos medios para nada, no somos medios para que acumulen poder o riqueza individuos, empresas u otros países. Lo único que constituye un fin legítimo somos los seres libres, humanos, con dignidad, y lo demás, todo lo demás son medios. Entonces, la política ha destruido su fundamento, su razón de ser. ¿Cómo puede ser que este grupo de individuos hagan leyes? No las pueden hacer, porque una ley solamente puede ser verdadera ley si es justa, en cualquier objeto, cualquier tema. Si una ley no es justa, no es verdadera ley, porque una ley significa que es obligatorio. ¿Y cómo se puede obligar a la injusticia? Eso es imposible. De forma tal que aquí hay un problema de fondo de carácter democrático en nuestro país. Pero sí me imagino a estos señores de verdad amenazados de muerte si no presentan en acuerdo común PAN, PRI, PRD algo que atenta contra la nación, porque contradice sus propias ideologías de partido o las ofertas que hacen a los mexicanos. ¿Tú qué nos dices, Walter? Si me permiten complementar esta idea que dice Alberto, que me parece fundamental. Realmente los partidos están desvinculados de las demandas de la población. Nadie sometió a discusión en sus propias campañas la privatización del petróleo, la privatización del agua con esta Ley General de Aguas y una serie de reformas que se han estado desarrollando en los últimos 2 años. Pero es más, es la historia del proceso político mexicano. Entonces, pues efectivamente estos individuos, estos diputados, estos legisladores están atentando contra las demandas elementales, pero que están atentando ya definitivamente contra nuestra propia soberanía energética, contra nuestro futuro. O sea, confiscan el futuro de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Entonces, esto que ha estado pasando verdaderamente es grave, digamos, en términos de la libertad que los legisladores tienen para aprobar y poder manipular la Constitución a su antojo. Finalmente, una de las cosas muy interesantes es que esta Ley General de Agua se puede considerar como una ley secundaria
a la reforma energética, por lo que precisamente decía ahorita Alberto. Manifiesta todo el proceso del fracking dentro de la propia ley, cómo se va a extraer esa agua, cómo se desarrolla el proceso, pero además el problema de los trasvases y la asignación directa o indirecta que permite tener a un concesionario pues 75 años trabajando sobre la explotación del agua en regiones en donde, por ejemplo, debería ser prioritario, como se mencionaba hace rato fuera de cámara, el tema de los yaquis, por ejemplo, ¿no? En lugares en donde no hay manera o no se ha encontrado o no se ha tenido la voluntad de suministrar el agua, pues sí se va a tener para poder utilizarla en los procesos de fracturación hidráulica. Qué barbaridad, pero bueno, a los yaquis les están quitando el río para llevarlo a los industriales de Hermosillo, Sonora, ¿no? Entonces los despojan del agua que se usaba para la agricultura y para la vida comunitaria, para la vida, para todo su cultura, etcétera. Ahora los privan del agua, se la llevan a industriales sin permiso de la nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó cerrar el acueducto, sin embargo se sigue trasvasando el agua y la ley esta lo permite, ¿verdad? Ahora sí. Esta ley está diseñada para que eso que se ha hecho ilícitamente en contra de los yaquis se haga en toda la nación y con permiso. Exactamente, incluso esa es una tendencia. En realidad lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en México es una forma de blanquear lo que habían estado desarrollando poco a poco a través de pequeñas modificaciones en los municipios, en las legislaciones estatales, de manera que las empresas también ya solicitaron certeza jurídica frente a cualquier tipo de proceso o desarrollo social que se pueda venir hacia adelante, y pues en ese sentido es tratar de amarrar lo más que se pueda para no perder esas grandes inversiones de capital y pues para garantizar pues finalmente el lucro, a contratendencia de lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque por ejemplo en Berlín y París, mientras las empresas se seguían enriqueciendo con el tema del agua, pues la población venía padeciendo el problema del suministro, entonces finalmente tuvieron que replantearlo. Lo mismo pasa con el tema de la reforma energética, es exactamente el mismo, todo tipo de modelo que ya se probó en el pasado, que ha fracasado y además de manera grave y profunda en contra de los intereses de la nación, pues se vuelve a aplicar aquí en México. Finalmente esa es la discusión con el tema de la Ley General de Aguas, que es el problema de la propiedad. Así es, el problema de la propiedad, de que el agua ahora se convierte en un recurso del cual se pueden apropiar unos cuantos, privando a otros hasta que se mueran de sed. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora sí, como a manera de cascada, los puntos álgidos de esta iniciativa de ley que manda el gobierno a la Cámara de Diputados para Ley General de Aguas, que atenta contra la soberanía nacional, incluso con la vida, atenta contra la vida humana, no solo la soberanía nacional, sino contra la vida humana, porque baja el consumo de agua, baja la productividad en el campo, en las zonas rurales, toda esta idea de hortalizas y de ¿cómo se llama?, huertos de traspatio y crianza de animales para el autoconsumo, todo eso muere ante esta Ley General de Aguas. Por favor, una como en cascada, esta ley dice esto y está mal por esto, y así una tras otra. ¿Y qué propones? Bien, yo creo que lo primero es, ¿cuál es la motivación de esta ley? ¿Por qué hacen esta ley? Se nota que... Entonces, hay una primera motivación que es garantizar mediante bancos de agua que estarían a cargo de Conagua el suministro de toda el agua que requiera la industria extractiva petrolera que utilizaría esto en la fracturación hidráulica, que son millones y millones de metros cúbicos de agua que tendrían eso como uso prioritario. Primera motivación. Segunda motivación, el lucro. Convertir el agua que es de la nación y para beneficio de todos en propiedad privada. Convertir la infraestructura que hemos construido durante más de 100 años para canalizar el agua, captar el agua, distribuir el agua en infraestructura privada para que haya un beneficio económico de empresas privadas y extranjeras. Y en ese sentido, el propósito fundamental y la visión que tiene es, por eso, cambiar el concepto de propiedad. Por eso se entregan concesiones a particulares sobre un bien que es de la nación, y al entregarles esa concesión se le está de hecho dando títulos de propiedad para la explotación de ese recurso. Baste nada más tomar en consideración este dato. Durante los últimos 12 años se han entregado más de 50 millones de hectáreas para concesiones mineras. Desde la época del expresidente Zedillo a la fecha, son cerca de 100 millones de hectáreas, la mitad del territorio nacional. Y dice la ley que los concesionarios mineros no tendrán necesidad de pedir una concesión de agua. Es decir, se les está entregando de facto a esos concesionarios mineros la propiedad del usufructo del agua. Y estas concesiones entonces van a proceder para los sistemas de abastecimiento de ciudades, de municipios, de regiones. De forma tal que el despojo al cual se va a ver sometida la nación, los pueblos, las comunidades, va a estar impuesto a la sociedad mediante una acción represiva, es decir, en los artículos que están considerados en el 263, 268, 270, se dice a espaldas de la ciudadanía que puede la Conagua llamar a la fuerza pública para imponer sus decisiones. ¿Y quiénes van a tomar esas decisiones? En los consejos de cuenca, además de los gobiernos municipales y además, en el caso del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, estarán los concesionarios. De manera que los concesionarios van a ser al mismo tiempo los beneficiarios y la autoridad para imponer mediante la violencia a los pueblos y a la sociedad estas decisiones totalmente injustas y en función de su propio beneficio. Por el otro lado, una total impunidad, garantía de impunidad, porque ante todos los fenómenos de contaminación que naturalmente existen y que van a estar necesariamente ligados a todos estos métodos de explotación de hidrocarburos, dice que va a haber una participación voluntaria en auditorías. En pocas palabras, impunidad absoluta
para quienes contaminen. Y claramente actos de corrupción. El señor ex director de Conagua, el señor David Korenfeld, ¿verdad?, es al mismo tiempo una persona que estuvo participando en los sistemas de administración donde participan entidades privadas que ya gestionan estos sistemas en el Estado de México. Y él, junto con el señor Nathan Eshel, según lo denunció la revista Globes, hicieron negociaciones para que una empresa israelí pública, llamada Mekorot, National Water Company, sea la que lleve a cabo y se estableció un contrato para la rehabilitación de recursos acuíferos de México. Yo me pregunto qué clase de intereses, de corrupción y de negocios estaban ahí planteados. De manera que este objetivo de lucro con los bienes de la nación está alcanzando niveles verdaderamente escandalosos, insoportables para la sociedad, porque todos estos asuntos que tienen que ver con la vida, con la prioridad de la producción de los alimentos, el abastecimiento y garantía al derecho humano para poder tomar agua, limpiarnos en nuestras casas, utilizarlos para las necesidades básicas, que fíjense ustedes ya el sadismo de esta ley, además de fascista, es sádica, porque dice que todo uso doméstico tiene que ser manual, de manera que no podemos tener ni una bombita para sacar de nuestros aljibes de qué se trata, en qué están pensando. Es verdaderamente increíble que estos conceptos hayan quedado planteados en un proyecto de ley. Y lo más grave de todo es que, evidentemente, ante un repudio generalizado ante semejante irracionalidad e injusticia, se ha guardado temporalmente la aprobación de esta ley. Pero inmediatamente y posterior a las elecciones del 7 de junio, lo más probable es que sea resucitado y que se busque su aprobación rápida y sin pasar por el conocimiento de la ciudadanía. No lo vamos a permitir. Perdona que te interrumpa, pero no lo vamos a permitir. Estamos haciendo una serie de entrevistas para que nadie diga que no se dijo y que las autoridades sepan que estamos todos muy al pendiente de esta situación, porque organizaciones de la sociedad civil tienen una iniciativa ciudadana que está siendo firmada a través de la página de Abbas. La UNAM también ya nos dijo que el Instituto de Geología de la UNAM va a presentar otra iniciativa de ley. Entonces, propuestas las hay. Los ciudadanos mexicanos no somos tontos, tenemos gente muy preparada que tiene iniciativas y propuestas muy puntuales en favor de la soberanía nacional del pueblo de México, de la productividad en el campo, que es muy importante también la soberanía alimentaria, ¿no? Ahora, el tema de las tarifas, ¿qué no es con los impuestos que uno paga por todas sus actividades humanas, con lo cual se crea la infraestructura para llevar el agua a nuestras casas? Claro, y lo que está ocurriendo, al igual como ha ocurrido con otros proyectos, estamos volviendo a pagar, ¿no? El incremento de las tarifas, este es un mito o una gran mentira que nos repiten constantemente a través de los medios masivos, que gracias a la privatización las tarifas van a disminuir, simplemente haciendo números. Para todo el proceso de exploración, extracción, traslado de agua, procesamiento, las empresas que intervengan ahí pues tienen que tener una ganancia, ¿no? No lo van a hacer altruistamente. No lo van a hacer gratuitamente, por supuesto que no. Entonces todo esto se va sumando y esa suma es la que finalmente carga el usuario final, en el caso de la población. Porque al final de cuentas a la gente lo que le va a interesar es si este proyecto de privatización va a beneficiar de manera directa a sus bolsillos, ¿no? Por todo este problema, lo que incluso ayer mismo anunció Videgaray sobre el tema de que nos tendremos que todos apretar el cinturón en el 2016. Bueno, pues déjenme decirles que no. O sea, en realidad lo que va a terminar ocurriendo acá es el aumento a las tarifas, como ocurrió ya en Puebla, o como ocurre en Aguascalientes, o como ocurre incluso en el Distrito Federal, donde la empresa Suez tiene una parte del proceso de trabajo en materia del agua. Entonces, definitivamente no. En Puebla, por ejemplo, 400% de aumento en las tarifas de agua. Y luego hay propuestas que realmente no terminan beneficiando a la población porque no es la verdadera alternativa. Por ejemplo, en Iztapalapa se ha llegado incluso a hablar de la famosa tarifa social, ¿no? Y la tarifa social es un promedio del consumo de los habitantes de una determinada región.
El problema es que si yo consumo de manera desmedida e irracional el agua y la familia trabajadora que tiene que estar fuera de su casa la mayor cantidad de tiempo y consume, por tanto, poca cantidad de agua, también tiene que fletarse a pagar el consumo de las otras familias que de manera irracional lo están haciendo. Esas no son las alternativas. Nosotros vamos más por lo que plantea Alberto, por lo que plantean los investigadores de la UNAM. Necesitamos poder generar verdaderas tarifas justas de acuerdo a la proporción de nuestro consumo, pero que esto garantice la rehabilitación de los mantos acuíferos, la recomposición de todo el sistema hidráulico nacional que se está entregando a manos privadas de manera gratuita y que para ello les va a salir verdaderamente nada poderlo hacer, y es una inversión que el Estado no quiere realizar, en contraposición a la Constitución, porque el artículo 4 de la Constitución garantiza que nosotros tenemos el derecho al agua y el Estado debe de proveer, ¿no? Como el agua como una propiedad de la nación. Era lo que finalmente terminamos el segmento anterior. O sea, el problema es la propiedad y trasladar esta propiedad a las grandes industrias extractivistas, a las grandes industrias del capital, que lo único que van a hacer va a seguir pauperizando nuestras condiciones de vida. Esto es importantísimo, porque la brecha entre muy pocos ricos y una mayoría pobre se va a hacer cada vez más lacerante a partir de la capacidad de consumo de agua, la capacidad de pagar por el agua. Es un insulto a la dignidad de la persona humana. El que ahora se note la clase social por quién se bañó y quién no se bañó, porque no tuvo empleo, no tuvo ingresos para poder pagar el agua. Así te la pongo. Es una consecuencia de la gigantesca desigualdad que se reproduce y que con estas decisiones se profundiza y bueno, pues conduce a la sociedad mexicana en su mayoría a pues una condición en donde vemos que hay una violencia multidimensional. Ahora ya inclusive en cuestiones tan fundamentales y que dábamos por supuestos. Al rato también vamos a proceder a la privatización del aire y a cobrar por el aire. Y al rato entonces por el puro hecho de existir se nos va a cobrar antes de poder tener la posibilidad de vivir. Entonces, imagínate que tuvieras que pagar por irte a duchar a un río. La gente de las comunidades rurales que disfrutan mucho ese estilo de vida y se meten a jugar a los arroyos y tal, y ahora llegue Coca-Cola y le diga, fuera de acá es mi río. Bueno, ya ocurrió. A ver, ¿dónde? Atlistac, Cuéntanos esa historia. Atlistac, Guerrero. Coca-Cola está apoderada de una laguna muy grande ahí, en los caminos de la carretera Acapulco-Marquelia, donde hay grandes mantos de agua. Coca-Cola está apoderado de esa y ya región. No deja a la gente meterse a su río, a su laguna. Ese recurso. Eso en la actualidad ocurre, lo que decimos al principio. O sea, el problema para ellos es regularizar todo esto que por la vía de la rapiña se venía desarrollando, ya sea de manera pública o oculta o de alguna manera, ahora lo quieren legalizar al rango de ley, y como una ley secundaria en algunos casos, pero que finalmente les garantice eso. Entonces, esto es lo que tenemos que poner mucha atención, porque el lucro o la ganancia para ellos está por encima de la población. Y entonces eso es lo único que, como dice Alberto, está polarizando y está haciendo más grande la brecha entre ricos y pobres. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Bueno, la corrupción en México, como verán ustedes, y qué vergüenza, este programa llega a nivel mundial a través de Internet y no lo vamos a parar porque afortunadamente organismos defensores de derechos humanos en todo el mundo están vinculados entre sí, se conocen y hacen campañas conjuntas en favor de unos pueblos y de otros. En este caso, México pide auxilio a todos los organismos internacionales defensores de derechos humanos, que apoye, que haga denuncias, que difunda, que divulgue en sus medios de comunicación locales lo que está pasando en México. El gobierno de México presentó una ley que atenta contra la soberanía de los mexicanos, que les roba el agua a los mexicanos porque les da título de propiedad y concesiones a los industriales de tantos aguas y ríos como ellos quieran, con tal de dejar a cada mexicano 50 litros de agua al día. Es una cosa tremenda, tremenda. Yo quisiera hablar de este sistema corrupto y cómo México ha doblado sus manos, se ha rendido, está vendiendo su alma. ¿Por qué? Yo creo que en este aspecto sería muy importante reflexionar qué significa la corrupción. La corrupción evidentemente tiene una primera dimensión relacionada con la falta de coherencia entre los criterios éticos y el comportamiento de nosotros como individuos. Esa es una dimensión, la dimensión personal y subjetiva de la corrupción. Cuando hablamos de la corrupción política, cuando hablamos de la corrupción del sistema de poder público, quiere decir, como lo dijo Hegel hace unos 200 años, los intereses particulares se apropian de las facultades que pertenecen a lo público. Y entonces esas instituciones públicas ya no buscan el bien universal, sino el bien particular, el lucro individual. Y esa es la raíz profunda de la corrupción, que el poder económico privado se ha apropiado de las facultades y de los poderes públicos. De forma tal que la corrupción es entonces un fenómeno político. Además, desde luego, ¿se puede llamar política eso? Eso diríamos, aquí hay dos antecedentes conceptuales muy importantes. El primero lo enunció Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, hacia finales del siglo IV, que dijo que un Estado que no se guía por la justicia no es más que un grupo de bandidos. Y esta idea de San Agustín hay que tenerla muy presente y repetirla, porque ese es un criterio muy preciso de la legitimidad de un gobierno. Un gobierno que no se guía por la justicia no es más que un grupo de bandidos. Hace unos 200 años, Hegel justamente analizaba qué es lo que había ocurrido con el aumento de los precios de los alimentos. Hegel observó cómo en Inglaterra el precio de los cereales había aumentado y por lo tanto el precio de los alimentos, y que no habían aumentado los salarios. Y sostenía Hegel, cuando la sociedad está en ese límite de subsistencia, de precariedad, de vulnerabilidad, de pobreza tan extrema, cesa de ser libre. No es una persona libre. Es el primer razonamiento de Hegel. Y justamente esa nulificación de la libertad por la condición de extrema pobreza justifica lo que Hegel llama el derecho de rebelión. ¿Y en qué consiste el derecho de rebelión? Consiste en el derecho del pueblo de sustituir al gobierno por otro que sí garantice la libertad de todos. A ver, Alberto. En otras palabras, la desigualdad está vinculada a la disminución de la libertad de los individuos y de la soberanía como país. Y ante esa situación de pérdida de libertad hay dos opciones: o te rebelas
y defiendes tu libertad y la soberanía nacional con principios de justicia y bondad y amor y caridad, etcétera, o por hambre te doblegas y dices, pues sí, yo era antes dueño, ejidatario de mis tierras, de mis ríos, de mi estilo de vida campesino, y ahora soy empleado porque o acepto las condiciones de estos industriales o me muero de hambre. Y lamentablemente muchos mexicanos muertos de miedo porque tienen que alimentar a su familia, aterrados los jefes de familia que tienen tradición de vivir a manera de clan, de ser los jefes de una tribu, donde todos los primos y hermanos son el mismo clan, tienen que aceptar al menos 1, 2 o 3 de ellos trabajar de empleados para mantener a todo su clan, que son tribus de 50 y 70 personas, y entonces 3 o 4 de ellos dicen, yo trabajo de empleado para poder mantener a mi gente y no ser totalmente desplazados. Y entonces es una rendición hacia los intereses de los industriales que primero te orillan a la pobreza, después te quitan tus tierras y tus ríos y después te hacen como una compensación contratando a 2 o 3 jefes de tu tribu para que con esos sueldos mantengan a todos durante el tiempo que dure la fiesta hasta que nos muramos al fin. Aquí el criterio que proponía Hegel, de nuevo hace unos 200 años, me parece que sigue siendo válido. No se trata de una rebelión para destruir la capacidad de la vida política en común. Es exactamente lo opuesto. Es una rebelión para restablecer la libertad y la vigencia de las condiciones de igualdad en la sociedad. Por eso, ¿cómo convences a los pobres que no se vuelvan empleados de los industriales? El proceso de establecimiento de toda esta política que se inició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que consiste en un proyecto de colonización económica de México en la parte financiera, la parte alimentaria, la parte industrial, ahora la parte energética, la parte comercial, todo el sistema de economía política como un sistema colonizado, con la conciencia de que eso no produce equidad. La conciencia de eso, se generan programas públicos para contener la legitimidad de este sistema de despojo. Y ahí es en donde se induce una dependencia en toda esta gran mayoría de la población desposeída y sometida a estas condiciones salariales tan injustas, y que mediante programas que se van cambiando de nombre, se van afinando procedimientos, pero que finalmente crean una dependencia en la que las personas con su propio trabajo no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud, y por lo tanto están en una relación de gran vulnerabilidad ante esos poderes públicos, y que lo observamos en cada uno de los procesos electorales, se acentúa este carácter corporativo de dependencia y se está permanentemente, por un lado, cultivando esa mentalidad de dependencia y por el otro lado, generando miedo en la población, manipulando a la población, manteniéndola sujeta de procesos para la adhesión y repetición de criterios y de votación que finalmente reproducen este sistema injusto. Ahora, ¿qué me dices de fundaciones como la Fundación Gonzalo Río Arronte, que está metida en el tema del agua hace años, con la organización Ramsar, que tiene aquí su representante WWF, que también ya tiene detectados 130 y tantos mantos acuíferos? ¿Qué plan tendrán ellos? ¿Qué plan tendrán ellos? ¿No? En alianza con tantos industriales y empresarios, con el mismo gobierno y con agua. Aquí, de nuevo, hay una especie de... O Fundación Coca-Cola. Hay fundaciones auténticas que proceden de una voluntad de personas que con un gran sacrificio están dispuestas a trabajar a favor de los demás. Y hay otras que podríamos decir que son instituciones filantrópicas botargas, es decir, están disfrazadas de filantropía
Y en realidad, adentro de esa botarga, pues hay intereses muy concretos que están preparando condiciones justamente para el acceso a concesiones, acceso a mercados, contratos, etcétera. Entonces, aquí hay de estos dos tipos de instituciones. Ahora, Walter, tú dinos, ¿cómo aconsejarías a estas personas que se ven orilladas a aceptar la voluntad de los industriales porque les han robado todo, ¿no? Y se presentan como buenos con estas botargas y luego acaban siendo sus empleados cuando eran los dueños de las tierras y los ríos, los campesinos, los pueblos originarios, los indígenas? ¿Qué les dices para que tú como joven, porque también como joven tendrás miedo de no poderte casar, de no poder tener una casa, de no poder mantener a una mujer y a unos hijos, ¿no? Etcétera. Entonces, ante esa situación dices, ¿quién me contrata? El que sea y de lo que sea. Supongamos, pero eres más valiente, se ve que... Lamentablemente, como ha ocurrido en todos los procesos de depredación en nuestro país, la gente la han orillado a ser los peones de estas grandes industrias, ¿no? Y trabajar para ellos. Yo creo que una cosa elemental que tenemos que hacer es poder agitar sobre las condiciones de esa gente. Lo que acaba de decir Alberto es fundamental. O sea, necesitamos poder contrastar la realidad que está ocurriendo y que ellos son conocedores con sus propias condiciones de vida para poder identificar cuál es el origen de este nivel de pobreza, de marginación, de rezago, ¿no? Y a través de eso desarrollar esa conciencia que nos permita romper las barreras. Pero es que esta lógica es proporcional, o sea, esta lógica de encadenamiento, de enajenación de la participación política de la gente, es proporcional a las condiciones de vida de nuestra población. Entonces todo el tiempo la casta política está creando una clientela que la tiene muy sujeta, muy amarrada, porque les permite mantenerse a ellos mismos en el poder. Yo creo que necesitamos agitar sobre esas condiciones. ¿Qué lectura le das a que el Consejo de la Comunicación esté en alianza con el gobierno? Tan es así que al nombramiento del presidente del Consejo de la Comunicación fueron todo el séquito de gobernantes, ¿no? Desde el presidente de la República, su gabinete y el gobernador del Distrito Federal, el jefe de gobierno del DF. ¿Qué es eso? Medios de comunicación que te venden la idea de que la vida feliz está en consumir, en que no eres persona sino consumidor de cosas, materiales y marcas. Y entonces al querer ser consumidor, porque eso te lo venden ellos, el gobierno y el Consejo de la Comunicación con todos sus miembros a través de sus spots comerciales, resulta que tú vives en el campo y dices, yo también quiero tener ropa de marca como los de la ciudad, ¿no? Y entonces, mientras que van alimentando ese deseo en ti, te van robando tus aguas, tus tierras, tus montañas, tus bosques, todo, y luego, hambriento tú de querer tener ropa de marca, te conviertes en empleado de ellos para ganar dinero para comprar lo que ellos venden. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la lógica? Eso es la columna vertebral de este gobierno y de la dominación del Estado sobre todos nosotros. Y de este sistema económico de neoliberal. O sea, pero particularmente en México juega un papel muy importante, que sobre todo la juventud en los últimos años se ha estado cuestionando. Es fundamental porque entonces de esa manera no estamos discutiendo, no estamos participando políticamente y nos estamos enajenando cada vez más de la vida política. Cuando hablo de agitar sobre las condiciones es ocupar los espacios, no solo estos que son muy buenos, sino también los de los medios masivos y poder tener acceso a la comunicación pública, ¿no? Y entonces poder manifestar nuestras ideas para que eso se transforme en acción, en unidad de acción para romper estas cadenas que nos están cada vez haciendo más pobres. En verdad, en el 2016 se espera un escenario desolador, no solo por la reducción del gasto público, sino toda esta burbuja financiera que han estado levantando ellos, conteniendo, evitando para que en el tema electoral no se les escape de las manos. La población lo vamos a sentir de manera muy fuerte. Entonces tenemos que participar cada vez más en ese proceso para poder marcar nuestro lugar en la historia y para poder decir ya basta a toda esta política de depredación y de miseria. Muy bien. Ahora, por cultura, ya nos tenemos que ir, vamos a dejarlo pendiente este otro tema. Por cultura, y no tendríamos por qué juzgarlo como un mal plan, en el campo mexicano se casan a los 15 o 16 años de edad. Y resulta que, contrario a lo que se piensa, ellos sí duran toda la vida. Les digo que se organizan en clan y viven juntos toda la vida y se aman toda la vida. Y entonces, el sistema les invita a terminar una
preparatoria, una carrera, una maestría, un doctorado, y les amenaza con que si no estudian, entonces van a ser apresados. Depende de donde pongas tu corazón, serás apresado o no, no de tus grados académicos, porque si nos esperamos a tener grados académicos para defender la soberanía nacional, estamos perdidos, cuando solo el 2% de los que entran a primaria terminan un posgrado. Entonces no necesitamos tener títulos académicos para defender la nación mexicana, necesitamos sentido común, intuición, amor a nuestra familia y a la patria, ¿cierto? Porque es que tienen al mexicano acomplejado solo porque el 58% de los menores de 30 años de edad no ha terminado la preparatoria, pero ahí está nuestra fuerza social, en esos menores de 30 años de edad que son los fuertes de México y que tienen sentido común y que tienen amor a la vida, que tienen amor a la soberanía nacional. No esperen a terminar la preparatoria para defender México, háganlo ya, porque basta su amor a México, no necesitan títulos, ¿cierto? Tenemos que afirmar ya nuestra decisión, nuestra voluntad de ser libres y de vivir en armonía como seres humanos. Nuestro estilo de vida, muy acorde al sueño de Dios. Pues les agradezco muchísimo, ¿eh? Al contrario. Y seguiremos hablando más y más y más con esta pasión sobre México. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y continuamos con esta jornada de miércoles hoy, especialmente sobre el tema del agua. No queremos una ley general de aguas fascista, como ya lo dijo el investigador de la UNAM en el programa anterior. Por favor, no se lo pierdan. Fue la entrevista con Rafael Huízar Álvarez, técnico titular del Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la UNAM. Él es doctor en geohidrología y ha hecho una revisión al detalle de la ley presentada por el gobierno a la Cámara de Diputados para Ley General de Aguas, una ley que es del todo rechazable, repugnante incluso, porque es anticonstitucional, va en favor de los industriales, de unos cuantos, y pues en contra de la vida humana. Ahora estamos con otro mega señor, así gigantesco, Alberto Montoya Martín del Campo, catedrático de la Universidad Iberoamericana y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, Asociación Civil. No solamente los recursos, sino las industrias, las infraestructuras y la operación incluso de todas estas actividades, que por su propia naturaleza deben ser considerados elementos fundamentales de la vida y de los derechos humanos. Aquí entonces tenemos una visión totalmente contrapuesta de lo que debe de ser un gobierno. Un gobierno debe representar al pueblo y debe de servir al interés y las necesidades humanas. Este gobierno no representa a los mexicanos y no trabaja para satisfacer nuestras necesidades con nuestros propios recursos. Llamó mucho la atención que fueran de los tres partidos los autores o los que presentaron a la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley. ¿Por qué? Hay una supresión. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Hay una supresión de la representación del pueblo de México. No estamos representados, no estamos siendo, digamos, el pueblo de México no está representado en el Poder Ejecutivo, y en el Poder Judicial. Esto está poniendo al país en una condición de gravísima vulnerabilidad y estamos viendo manifestaciones que claramente indican que esta condición, este régimen injusto, solamente se sostiene. Junto con él está Walter Ángel, ingeniero electrónico de la UNAM, y él ha hecho una investigación seria sobre la soberanía energética y de agua en México.
¿Cómo están, Alberto, Walter? Muy bien, ¿cómo estás, Tere? Gracias. Mucho Pues gusto. estamos preocupados, estamos interesadísimos, moviendo lo más que podemos, haciendo escuchar las voces de los que sí saben y de los que sí aman, porque no basta saber, sino que hay que amar, ¿no? Hay que amar. Hay que amar México, hay que amar a los mexicanos, hay que amar la vida para poder defender el agua, hay que la soberanía nacional, la soberanía alimentaria. Es que esta ley que presenta el gobierno atenta incluso contra la soberanía alimentaria. Es un atentado contra los mexicanos y nuestro proyecto y nuestras condiciones fundamentales de vida. Realmente esta ley es parte de todo este conjunto de modificaciones que se hicieron en el ámbito constitucional en materia energética y que como parte de la tecnología que requieren los nuevos métodos de extracción de hidrocarburos, tanto del gas como del petróleo, mediante lo que ya en general la gente conoce como el método de la fracturación, porque Estados Unidos es una nación que no es autosuficiente en energía, en particular en los hidrocarburos y en particular el petróleo. Entonces usan el petróleo del mundo y tienen que acudir a métodos totalmente contrarios a la sustentabilidad ambiental y tanto en cuanto al consumo como en cuanto a los métodos de producción. Este gobierno se ha puesto totalmente al servicio de la necesidad de la soberanía energética de los Estados Unidos, de sus bancos y corporaciones petroleras, y ha sometido a nuestra nación a condición de objeto de estos intereses, al grado de que se modificó, se rompió un pacto constitucional que proviene de un gran movimiento social y revolucionario de hace un siglo. De manera que hace un siglo fue necesario el que hubiese un movimiento revolucionario para que la nación recuperara la propiedad de los bienes del subsuelo. Entonces estamos hablando tanto de la riqueza que existe en cuanto a recursos energéticos, hidrocarburos, como también minería y también el agua. Lo que está haciendo este gobierno es entregar no solo en hidráulica. El método de fracturación hidráulica, muy sintéticamente, consiste en que en cierto tipo de yacimientos, denominados de lutitas, los hidrocarburos están entreverados en estas rocas. La gente de otras generaciones recordaba aquellas planchas que tenían una especie como de mica a las que se le aplicaba energía eléctrica y producía el calor de la plancha. Bueno, estas lutitas son semejantes a este tipo de micas y entre los intersticios de estas rocas hay moléculas de gas, moléculas de petróleo. Entonces la técnica que se desarrolló en Estados Unidos consiste en fracturar esas rocas con agua a altísima presión, pero entonces se requiere incorporar un conjunto de otros componentes químicos que permiten que fluyan esas moléculas de gas o de petróleo, que son altísimamente contaminantes y que, por el otro lado, desde el punto de vista mecánico, produce incluso temblores de tierra. Bueno, la necesidad, la dependencia energética de Estados Unidos